Listo, profe. Bueno, entonces continuemos. Listo, profe. Bueno, entonces, en este momentico ya estamos al aire y obviamente pues vamos a seguir hablando acerca de lo que es en este caso el concepto de los materiales que fundamentalmente pues tienen que ver con la circulación de corriente. Pues, lo que pasa es que esto es toda una estructura de física que de pronto me imagino en algún momento ustedes tuvieron que haber visto, ¿no? En este caso. Bueno, entonces hablemos de lo que es el silicio, pero ya no el silicio, digamos que desde ese punto de vista natural que vamos a encontrar, sino que obviamente vamos a hablar del silicio en su estado de dopaje. En otras palabras, digamos que cuando encontramos esta condición, esta característica, el agregado que vamos a tener nosotros, por ejemplo, de unos pequeños o mínimos porcentajes de átomos foráneos en una estructura cristalina de silicio, de pronto nos va a llevar a conseguir y a obtener unos importantes cambios en sus propiedades eléctricas, como estamos mencionando acá. Entonces, en este caso, díganme, o sea, en otras palabras, nosotros vamos a meter ciertos grados de movimientos o mezclas muy controladas en un material en un determinado porcentaje para que él produzca unas propiedades eléctricas. De hecho, la consideración de la semiconducción es esa. ¿Ya? Entonces, un material, por ejemplo, tipo N, va a tener dopantes con una valencia de +5, en este caso. O sea, ¿eso qué quiere implicar? Que nosotros, por ejemplo, en esas bandas de valencia, nosotros hemos estado viendo que a nivel de lo que es la estructura cristalina del silicio, estamos encontrando enlaces dobles. Entonces estamos buscando que unos grupos de electrones en un determinado número, por ejemplo 4 electrones de esa banda de valencia que están formando estos enlaces covalentes con esos átomos de supuestamente el vecino de silicio, pues conformen una estructura deseada. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Que los electrones que pueden estar debidamente mal, o mejor dicho, que están débilmente ligados al átomo de impurezas, entonces actúe como un electrón libre. Entonces, hay unas impurezas que van a ser las impurezas donadoras o donantes, que van a donar un electrón a la banda de conducción. En ese caso, esos tipos de impurezas, de los cuales estamos diciendo, en otras palabras, de la forma en como queremos dopar un silicio, se puede hacer con fósforo, con elementos de arsénico y con antimonio. Entonces, en otras circunstancias, ¿qué queremos hacer? Nosotros con mínimos porcentajes de otros materiales, queremos que un material modifique sus estructuras a nivel de bandas de conducción. Que cojamos sus bandas que están consideradas estables, en este caso, y desde allí, con unos pequeños gastos energéticos por los divididos momentos de impureza que estamos produciendo, en ese sentido, los portadores de carga se puedan pasar de esa banda, de una banda a otra. ¿Ya? En este caso, entonces, ¿qué estamos diciendo desde ese punto de vista? Miren, aquí, por ejemplo, tenemos un silicio tipo N, ¿cierto? Miren lo que estamos mirando. Entonces, aquí podemos ver, en este caso, que tenemos antimonio y silicio. ¿Sí saben cuál es el átomo de antimonio? El átomo central, ¿no? Que es el SB. Eso es antimonio. Entonces, supuestamente, el antimonio allí, en esa proporción de esos 4 electrones, se ha metido como una impureza para que supuestamente él propenda en considerar, obviamente, otros tipos de, en ese caso, de movimientos de electrones y los consideremos libres. Entonces, en otras palabras, esos niveles de Fermi que pasan, se modifican. Los niveles de Fermi son bastante explícitos en el manejo de los que son los elementos conductores. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que nosotros estamos más hacia el hecho de que queremos ver un poco más de movimientos de cargas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hasta podemos darnos cuenta cuál viene siendo la debida concentración de átomos donantes, en este caso a nivel de impurezas, con un material dopado. ¿Sí me han entendido todos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en presencia de cierto, es como cuando estamos haciendo una receta de cocina. Yo quiero que, por ejemplo, por decir algo, vamos a hablar de, por ejemplo, algo muy coloquial. Yo quiero que la comida me huela a ciertas cosas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Meterle ciertos condimentos. Que yo, por ejemplo, quiero que me huela a dulce. Entonces, le echo algo dulce. Pero no en elementos, o sea,
no quiero que el olor o digamos que lo que expele la comida sea muy penetrante, entonces se lo echo en pequeñas proporciones. Lo suficiente como para darme cuenta de que eso es dulce. Eso sucede normalmente con las buenas mezclas. Entonces, eso sucede con los elementos tipo EN. Con los tipo P, o sea, ya pasamos a otro concepto. Con los elementos tipo P para el silicio, entonces nosotros no usamos un concepto de valencia como el de acá de más 5, sino un concepto de valencia de más 3. ¿Qué elementos se usan para supuestamente dopar al silicio para volverlo tipo P? Pues tenemos elementos como el boro, como el galio y como el indio. ¿Ustedes saben qué son boro, galio e indio? Yo me imagino que sí, eso está asociado a la química de los elementos presentes en la naturaleza. Desde ese punto de vista, el boro, el galio y el indio son supuestamente elementos pertenecientes a la misma naturaleza y que están completamente identificados. Entonces, nosotros para completar un enlace covalente con átomos de silicio, un electrón básicamente en ese caso va a ser atraído a esa banda de valencia, dejando lo que hemos estado diciendo desde un comienzo, una laguna. Cuando tenemos ya en ese orden de ideas, por ejemplo, este átomo de silicio tipo P está con boro asociado, ¿cierto? Entonces, al aceptar esto, pues ellos van a crear un hueco. Entonces, mucho ojo con lo que estamos hablando. Porque una cosa es que cuando el elemento dopado suelta un electrón, o en este caso, o cuando el elemento dopado suelta una laguna, o deja una laguna. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la impureza aceptora acepta un electrón de la banda de valencia y deja una laguna, estamos hablando del dopaje tipo P. Cuando el elemento acepta, en ese caso, un electrón y obviamente lo que deja supuestamente es dona un electrón a la banda de conducción, entonces es un elemento tipo N. Entonces, fíjense que los elementos que dopan al silicio para volverlo N es el fósforo, el arsénico y el antimonio. Para volverlo tipo P es el boro, el galio y el indio. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces en los semiconductores nosotros tenemos terminologías. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos los semiconductores intrínsecos. Obviamente, pues el semiconductor intrínseco es aquel elemento material semiconductor que no necesita impurezas. O sea, es un semiconductor per se. Está el donante o el donor. A mí no me gusta la palabra, me gusta más el donante. Porque supuestamente son aquellos elementos que se suman a las estructuras cristalinas de los semiconductores conocidos. En este caso, que entregan impurezas que incrementan la concentración o el movimiento de lagunas. En ese sentido, está el aceptor, que son los átomos, el donor, que son los que crean la concentración de electrones. Está el aceptor, que son los átomos de impurezas que incrementan la concentración de lagunas. Entonces, el donante entrega impurezas para incrementar concentración de electrones. El aceptor o el aceptante entrega átomos de impurezas que incrementan la concentración de lagunas. Entonces, aquí vamos a encontrar los dos tipos de portadores que tienen los semiconductores. Tenemos los portadores mayoritarios, como pueden mencionar acá, en la electrónica del estado sólido. En la electrónica del estado sólido nos va obviamente considerar que los portadores más abundantes son los portadores más abundantes en un semiconductor y esos son los materiales que se clasifican como N y lagunas de material tipo P. Y los portadores minoritarios son los portadores menos abundantes en un semiconductor. Ojo con esto, ¿sí? Y son los electrones en material tipo P y lagunas de material tipo N, son todo lo contrario. Entonces es cuando hablamos de uniones PNP y PN. Y podemos de ahí en adelante, de acuerdo a la unión de los materiales, caracterizar algunas cosas. Por ejemplo, como para irnos mencionando desde ahora, los materiales tipo NPN o el transistor tipo NPN. ¿Ya? En este caso. O sea, ¿eso qué implica? Pues ya comenzamos a hablar de estas cosas con las junturas. Son las junturas NP o PN. Entonces, recuerden que una cosa son las impurezas y los portadores. Los iones de impurezas y los portadores. Entonces, ¿qué se supone que está pasando aquí? Entonces, nosotros tenemos una región de portadores, en este caso, y una región de lagunas.
desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces la concentración de átomos donantes es mayor que la de aceptores. Por lo general siempre pasa eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué sucede? Nosotros siempre estamos trabajando conceptualmente en la vida real, ¿cierto? Sobre una cosa que se llama la temperatura ambiente. ¿Qué pasa a temperatura ambiente? Fíjense que a temperatura ambiente estamos considerando en la electrónica del estado sólido que los electrones de esos átomos que se consideran como donantes tienen energía para escapar de un átomo y poderlo desplazar libremente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo mover datos entre sus bandas, de su banda de valencia a su banda de conducción. ¿Ya? En este caso, a temperatura ambiente. Entonces, eso implica también que existen átomos que son considerados aceptores o aceptantes que pueden considerar recibir electrones en la banda de valencia que permiten considerar la creación de lagunas para que circulen elementos de carga libremente. Entonces, ahí está toda esa relación. O sea, la física es una composición, o sea, la física aplicada a esto, determinada por los principios electrostáticos y por las composiciones químicas de cada material y por la forma en cómo se abstrae, pónganme cuidado, la estructura cristalina de los materiales, determina cómo poder manipular un material y considerar, de acuerdo a su estructura, sea aislante, semiconductor o conductor, cómo usar la energía para mover conductores o para mover elementos de carga a través de ellos. Esa es la condición y esa básicamente viene siendo la conclusión más fuerte de esto. O sea, ¿nosotros qué vamos a hacer dentro de este curso? Pues no vamos a manipular elementos, vamos a usar esa potencialidad que nos permiten las junturas NP y PN, en este caso, para poder manejar específicamente todas las cosas que están dispuestas en la materia para hacer control de la electricidad usando electrones o flujos de carga. ¿Está claro para todos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una cosa que se llama el equilibrio en las junturas, entonces estamos hablando de lo que son básicamente las cosas consideradas ya específicamente cuando aplicamos niveles de potencial y movimientos de cargas. O sea, nosotros para que haya movimientos de carga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillo, muy puntual, pues aplicar un potencial entre los extremos, como lo vimos por acá, ¿no? Aquí. Que yo les pregunté a ustedes, ¿esto qué es? Esto es un circuito. Ah, bueno, estábamos aplicando un potencial a través de un elemento en este caso. Ahora asumamos algunas de las cosas fundamentales que pasan acá. De hecho, hay unas regiones ya definidas dentro de los materiales. Por ejemplo, un diodo de juntura o un diodo de unión, ¿qué es? Pues es básicamente una estructura de un material que está compuesta de un semiconductor tipo P en contacto con un material N. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué es lo que van a decir ustedes? ¿Qué es un diodo? Es la unión de un par de materiales N y P, en este caso, definidas con una juntura bien específica y en una relación, obviamente, que determinen para qué clase es el diodo. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque supuestamente dentro de esto hay unas consideraciones. Porque en esas uniones NP, PN, en este caso, ya, desde ese punto de vista, existen una forma de considerar átomos aceptores o átomos donores. O sea, de hecho, fundamentalmente aquí no estamos pensando en que hay un potencial aplicado. Es lo que estamos diciendo. O sea, la región N del material, que está allí dispuesta, miren muy bien ustedes acá, aquí está la región de esa especificación, esta es la unión, que es la que tenemos aquí, esta es la junta, en este caso, y este es el espacio para la carga, esta es la región de unión, como pueden apreciar, ¿cierto? Lo que vamos a considerar es difundir una alta concentración de electrones de la región N, en este caso, a la región P, con baja concentración de electrones en la región P. ¿Y la región P qué es? Las lagunas que se difunden hacia la región N. Entonces nosotros en este caso, ¿qué es lo que estamos buscando? Una mezcla controlada. Una mezcla controlada es una consecución de un compuesto en equilibrio. Eso es química. ¿Sí me entendieron? O sea, yo no estoy aquí hablando de que es que échele este poquito y métale este otro. No. Porque resulta que esto es controlado. O sea,
Por eso es que existe la industria del semiconductor, en otras palabras. Porque esa gente ha aprendido a manejar en proporciones cómo usar estas cosas para producir materiales de esta clase y obviamente pues poderle vender a ustedes algo hecho con base en la construcción de algo electrónico. Porque si no, entonces eso no existiría como industria. O sea, todo el mundo fuera una especie como de, ¿cómo les dicen? Como alquimistas o gente que supiera aplicar. O sea, en ese sentido esto es algo bastante bien explícito y algo controlado para poder considerar lo que es la densidad de corriente, en este caso, ¿sí? Para la parte de concebir movimientos de electrones y la densidad de corriente para la parte de concebir movimientos de lagunas. Esto es controlado. Y recuerden que esto es positivo y esto es negativo, ¿ya? Y esos son corrientes, densidades de corriente. ¿Está claro hasta allí? ¿Tienen preguntas? Bueno, me imagino que no, porque es que esto es un poco complejo. En este caso, esto es física y algo de química mezclada. Entonces, tranquilos. Ahora, pónganme cuidado acá. Entonces, nosotros en la juntura Pn en equilibrio, en este caso, ¿sí? ¿Qué estamos esperando que pase? Pues, obviamente, en esa región P, vamos a dejar unos átomos ionizados hacia el lado N. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que esto pase? Las lagunas van a dejar átomos ionizados en la región P. O sea, va a haber una región de depresión donde es probable, en un alto porcentaje, que haya una capa de iones sin neutralizar. Entonces, en este caso, recuerden que la electrónica, aparte de esta situación, ¿qué tipos de cosas tienen que considerar el movimiento de flujos de carga? Ojo con lo que voy a decir. Pues tiene que haber campos eléctricos que generan campos magnéticos y que a su vez esta interacción de un campo eléctrico o la disposición de un potencial entre un par de puntos genera un flujo de cargas. Al generarse un flujo de cargas implica una densidad de corriente o en otras palabras ese campo eléctrico que indica desplazar electrones por dentro o dentro de unas condiciones especificadas. Como estamos hablando de un material de estos, en este caso, estos electrones que están manejándose en esta región de deflexión van a quedar fuera probablemente de esa misma región. Entonces, ¿qué se va a considerar? Probablemente yo pueda encontrar una corriente de desplazamiento, ¿cierto? Y lo más probable es que hayan corrientes de difusión y corrientes de desplazamiento. Y entonces encuentren la primera condición, digamos, o la primera conclusión fuerte de esto. Entonces, cuando vamos de las uniones N a P, tenemos corrientes de difusión. Cuando tenemos corriente, cuando vamos de las regiones P a N, tenemos corrientes de desplazamiento. Y básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, ese equilibrio de que nos habla la materia, nos dice a nosotros que tenemos electrones en esa región N que básicamente no se pueden ir a meter a la región P porque son repelidos por los iones negativos de la región P. O sea, ese es el equilibrio. Y obviamente, ¿qué pasa? Hay una atracción que está definida ya por los iones negativos de la región N. En otras palabras, es como llegar y decir, bueno, nosotros tenemos unos guerreros que son los guerreros P y los guerreros N y se van a chocar. Pero entre ellos, pues digamos que para poder mantener el equilibrio, porque no va a haber un ganador. Se mantiene la materia en equilibrio porque obviamente unos repelen a otros. Y eso es la disposición electrónica y química que permite mantener la juntura. Y entre otras cosas, ¿qué más permite hacer? Pues obviamente los movimientos de carga a través de los procesos de energía que allí se pueden controlar. ¿Está claro? Entonces, en este caso, pues obviamente las barreras de potencial que se requieren para mantener el equilibrio se pueden medir. Hay una cosa que se llama el potencial de contacto. Esto que está acá es el potencial de contacto determinado, en este caso, para un flujo específico definido o una concentración de portadores. Entonces, en ese orden de idea, sí vamos a representar esa barrera de potencial, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí, porque cuando estamos hablando de potenciales son diferencias a nivel de estas cosas. Esa barrera de potencial debe ser sobrepasada para que de pronto ese elemento de carga se difunda a través de la juntura, que es lo que está mencionándose acá. En otras palabras, para que lo vayan mirando de otra manera, son movimientos de energía. Y recuerden el postulado de la energía.
La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y aquí estamos haciendo gala de todo eso. Estamos considerando una energía de portadores, una energía, obviamente, una energía de valencias, una energía de conducción, entre las cuales ¿qué queremos aplicar nosotros? Ciertas condiciones para que pasen elementos de una banda a otra y poder controlar eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna inquietud? Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que en las uniones PN o NP existen unas direcciones o unos sentidos. Hay una cosa que se llama la polarización directa y vamos a ver una cosa que se llama la polarización inversa. O sea, sería negar todo esto. Entonces, miren ustedes acá. Nosotros cuando estamos encontrando la polarización directa de una juntura PN, ¿qué pasa con el potencial? El potencial de esta juntura se rebaja. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones que están allí presentes se difunden hacia la región P, los que vienen desde la N hacia la región P y las lagunas hacia la región N. Prácticamente aquí hay una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí lo que está pasando cuando hay polarización directa es que la corriente de difusión es la dominante. Acuérdense que hay corriente de difusión y corriente de desplazamiento. Cuando hay corriente de difusión, recuérdense siempre esta cosita. Cuando vamos de N a P. Cuando vamos de P a N hay corriente de desplazamiento. ¿Ya? En este caso. Entonces, eso es lo que estamos diciendo desde ese punto de vista. Ahora, cuando es polarización inversa, sucede una condición bien importante. ¿Qué pasa con esta situación? Fíjense que esto viene siendo otra vez lo que yo les dije hace un rato, un circuito, fundamentalmente hablando. Entonces, en este circuito estamos viendo que la barrera de potencial, la barrera de potencial, aumenta. El campo eléctrico, ¿qué pasa con él? Se va a intensificar, hay una depresión, una capa de depresión que se ensancha y la corriente de difusión se hace cercana a cero. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente pasa acá? Pues pasa todo lo contrario que acá, que la corriente de desplazamiento es la imponente o la dominante, no la de difusión. Es todo lo contrario. ¿Sí está claro? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos esperando que pase con este tipo de cosas. Esto es por el hecho de tener que haber aplicado potenciales en una juntura NP o, bueno, una juntura PN, para que lo miremos de esta manera, para no cambiar la referencia. ¿Quedó claro? Claro, profe. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Bien. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, jovencitos, pues esto tiene que ser con lectura, ¿no? Ah, bueno, esto que estamos viendo acá, precisamente, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es esto? Vea, les voy a decir algo bien simple. Esto es una cosa que se llama resumen. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo encuentran ustedes equilibrio en una juntura PN? Pregunta. Ole, contesten pues. Pues sencillamente es simple, ¿no? Primero que todo no hay un potencial aplicado. ¿Ya? En este caso, pueden ver ustedes que los niveles de Fermi, esto que está aquí a la derecha, esto que está definido aquí son los niveles de Fermi. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede en cuanto a esto? Las regiones de depresión, o sea, este punto de la unión, que está aquí, supuestamente va a cambiar. Entonces, fíjense que esto que está acá, ya hay equilibrio cuando no hay polarización. Cuando ya se encuentra polarización, no hay equilibrio. Obviamente, si la polarización es directa, o sea, el potencial positivo está más hacia la región P y el potencial negativo está más hacia la región N. ¿Eso qué implica? Que tenemos polarización directa. Entonces, estas regiones tienen esta forma. Prácticamente estamos viendo nosotros en este caso que fundamentalmente, aquí podemos ver en ese sentido de equilibrio porque las lagunas y los portadores están prácticamente al mismo nivel. Pero acá,
comienzan a encontrarse básicamente por aplicar un potencial en la región P, en este caso una diferencia entre ellos. Ahora, cuando la polarización es inversa, o sea que a la región P este el potencial negativo, implica que obviamente hay una gran diferencia entre lo que es la especificación de las bandas de valencia en este caso, como pueden apreciar, y tanto lagunas como portadores se ubican de forma diferente. ¿Quedó claro? Profe, cuando la polarización es inversa, no hay conducción a ello. Pues en otras palabras, mira lo que estamos diciendo. Si la polarización es inversa, las corrientes de difusión se hacen cercanas a cero. La capa de depleción se ensancha, es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí estás viendo? En este caso, este es el resumen de esto precisamente. El campo eléctrico se intensifica y la barrera de potencial se aumenta. Como puedes apreciar, esta es la barrera de potencial, esto es lo que se está ensanchando. ¿Sí me entendieron? ¿Ya? Sí, señor. En cambio, la polarización es directa, ¿qué sucede? La corriente de difusión es dominante y los electrones obviamente se difunden hacia la región P y las lagunas hacia la región N. O sea, electrones hacia acá y lagunas hacia acá. Acuérdense que los electrones están en la región N, ¿no? En este caso, ¿sí quedó claro? Bueno, preguntas. ¿Hasta ahora ninguna? Creo que ya hemos acabado, pero pues seguir en... O sea, este ya es el elemento en este momento que tiene que ver. O sea, creo que ya hicimos el primer punto. No sé si quedó claro, ¿no? Porque ya estamos haciendo ya el diodo semiconductor, que será la segunda parte, con unas características de funcionamiento, que será la sesión 2. Ahora, pues, si quieren, seguimos hablando un poquitico más de esto, ¿no? En este caso. Ok, profe, gracias. No, Pregunta, pues sí, porque es que si no preguntan no podemos hacer nada. Voy a hablar profe, pregunta, Señor. a medida de que pasemos la clase, ¿va subiendo las diapositivas? Claro, esta ¿Cómo hacemos? diapositiva ya la voy a subir. Es que me voy a pasar para esta. Aquí acabé aquí y me voy a pasar para esta. Otra pregunta, Señor, profe. cuente, ¿Tú cuente. ya llamaste a lista? Hace rato, sí, señor. ¿Usted estuvo? Es más, Yo de hecho, llegué tardecito, estaba usted laborando. es David Silva Cardona. Sí, señor, soy David Silva. David Silva Cardona. El último. Ah, sí, no sé, ya está su falta puesta, tranquilo, yo se la guardo. Bueno, dale, muchas gracias, No, usted muy amable. No, con mucho gusto, venga, yo le cambio eso. A ver, pues por lo menos llegó, ¿no? Y por lo menos habla, porque aquí como que nadie habla. No, profe, yo ya llevo más de una hora escuchando la clase, tampoco llegué tan tarde. Bueno, listo, lo que pasa es que no es escuchar, aquí tienen que revisar mucho lo que estamos haciendo, porque lo que vamos a hacer tiene que ver básicamente con el desarrollo de muchos conceptos de base que van a ir de aquí en adelante en el resto de cursos que ustedes vean de electrónica y de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, listo. Acuérdense de esto, ¿no? Entonces vamos a hacer unos pequeños recuentos. Los semiconductores se van a clasificar, ¿no? Recuerden que hay elementos conductores, elementos, por ejemplo, ya se acuerdan de lo que son elementos. Yo les pregunté al comienzo, ¿no? Los elementos conductores, ¿cuáles son los buenos? A ustedes se les olvidó decir uno, el aluminio. Muchos de ustedes me dijeron, que la plata, que el oro, que el hierro, que el cobre, pero a alguien se les olvidó mencionar el aluminio. Hoy en día, en su gran mayoría, muchas cosas tienen mezclas de hierro con aluminio. Los aislantes, pues es todo aquello que sirve para... ¿Cómo es que es un aislante? Que supuestamente los niveles de energía para considerar cambios de subidas de bandas de valencia a bandas de conducción se tengan que hacer infinitos. O sea, en ese orden de ideas, eso es un material aislante. Acuérdense que un material superconductor involucra que yo tenga que usar energía cero para pasar elementos de la banda de valencia a la banda de conducción. Sí quedó claro, ¿no? ¿Sí quedó claro esa parte? Profe. Bueno, listo. Entonces, y acá en este curso, en este grupo encontramos a los metaloides. Los metaloides son, por ejemplo, con los que vamos a usar, realmente vamos a definir los semiconductores. Entonces tenemos el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el boro, el telurio y el polonio. ¿Sí se saben los elementos de la tabla periódica o no? Me imagino que no. Estudiense esa cosa. Pues no todos, pero sí. No, yo me los aprendí todos. Por lo menos en mi buen tiempo habían 105 y yo sabía cómo llamaba cada uno y para qué eran. Entonces ustedes están obligados a eso. Si yo estoy hablando de cosas de un material, ustedes van a tener que entender de qué se trata de eso. En este caso, ¿ya?
Porque resulta que, pues, es que todos los días uno como que la vida lo pone a prueba. Hoy me estaban hablando de bandas de valencia, de peso molecular, de moles, de atomogramos, miércoles. Entonces esas cosas como que hay que tenerlas siempre frescas, ¿no? Porque si vos están hablando de materiales, entonces, y vos tenés que mezclar tus conceptos de ingeniería electrónica en eso, entonces mínimo tenés que saber un poquito de cómo está constituida la materia, ¿no? ¿No crees eso? Bueno. Ahora, acuérdense que los semiconductores se consideran unos metaloides, que esa es la otra palabra que se me ha olvidado involucrar acá, que tienen unas propiedades intermedias, en este caso, entre lo que se consideran metales y no metales. ¿Cuál es la consideración de esto? Particularmente, nosotros a los metaloides les decimos semiconductores. Ahora, ojo con lo que voy a decir como conclusión. Al cero, o sea, ustedes se acuerdan que yo les estoy hablando de lo que era el cero absoluto, ¿cierto? ¿Dónde fue que yo ubiqué el cero absoluto? Menos 273. Menos 273. O sea, a 0 grados Kelvin, un metaloide o un semiconductor ya no funciona como lo que uno lo ha recomendado. Se considera un aislante. Ojo con esa parte. ¿Y qué fue lo que más dije yo con la temperatura cero y las bajas temperaturas? Que realmente las posibilidades de establecer conceptos de ahorro de energía para pasar de las bandas de valencia y las bandas de conducción era lo que definió un superconductor. ¿Sí quedó claro? Bueno, espero que sí, ¿no? Entonces, señor. Una pregunta, entonces, a altas temperaturas... No, usted nunca piense que altas temperaturas... Mire, le voy a contar algo. La materia a altas temperaturas, o sea, no quiere decir que... Mire, las altas temperaturas involucran que de pronto... Venga, le hago una pregunta a usted. Miremoslo facilito. ¿Cómo funciona mejor un equipo? ¿Frío o caliente? Venga, le hago una pregunta. Es que es todo lo contrario al ser humano. En la electrónica, los dispositivos funcionan mejor fríos. En los seres humanos funcionan mejor cuando están calientes. En todo el sentido de la palabra. ¿Sí me entendió lo que le estoy diciendo? Son todo lo contrario. Es que lo que tiene que entender usted es que no por estar caliente una cosa está funcionando mejor. Cuando las cosas están calientes es porque en un material es porque hay más agite de electrones. Sí. ¿Y eso qué implica? Pues mire, cuando usted considera que un equipo está caliente o algo está caliente es porque no está funcionando bien. O sea, cuando ya llega un dispositivo a pasar sus márgenes de funcionamiento a temperaturas que sobrepasen sus específicos rangos, nos vamos a encontrar de que allí hay ya fallas. ¿Sí le quedó claro? En un equipo. El ser humano es todo lo contrario. Obviamente, le voy a contar una cosa, el ser humano tiene límites para las temperaturas. El ser humano no puede tolerar sino ciertas bandas de temperaturas. Por ejemplo, el ser humano a partir de 40 grados ya se considera que en este caso tiene un problema. Es más, a partir de 38, 39 grados. Por debajo de los... Mire, le voy a contar una cosa. Cuando uno tiene temperaturas por debajo de los 34 grados, se considera también enfermo. Entonces uno tiene una banda de rendimiento a nivel de temperaturas, el ser humano. Pero en este caso, los elementos materiales en la conducción, ¿qué se supone que tienen? Pues obviamente hemos estado hablando de la constitución electrónica y cristalina de los materiales, y a partir de esta disposición y de la organización de estas redes, permiten que a través de ellos fluyan electrones. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de manejar las redes cristalinas, tendríamos la consideración de poder organizar mejor ciertas cosas en la materia y no tener esfuerzos. Pero esto que le quede claro a todo mundo, ¿cierto? Los dispositivos en un estado estable es porque están funcionando mejor, en este caso, como primera cosa. Y como segunda cosa, para tener ese estado estable es porque tienen que estar fríos. Deben estar fríos. Es más, le voy a contar una cosa como un concepto práctico aplicado en todo aspecto. Cuando nosotros tenemos un margen de temperatura en un sistema, nosotros podemos decir que la temperatura puede llegar a un 100%. Para poder considerar una operación estable de un sistema, no podemos esperar a que esa temperatura llegue más de un 60%. ¿Por qué se considera eso?
porque se considera que ya tiene el elemento una cosa que llama sobrecarga. Eso, en términos muy coloquiales, es que se dice que está ya muy caliente. Un equipo. ¿Sí me están entendiendo todos? Entonces, nosotros no podemos esperar que las cosas entre más calientes mejor funcionan. Las cosas entre más calientes es porque el flujo de electrones lo que está haciendo es, obviamente, perdiéndose. Y probablemente en este caso esté dando las últimas cosas desde ese punto de vista y generando hasta una cosa que llama ruido. De hecho, la temperatura el concepto de temperatura está asociado con el concepto de ruido a nivel de frecuencias. Y eso es una de las cosas que fundamentalmente en la electrónica se tiene bien presente. ¿Sí quedó claro? ¿Aló? Listo, profe. Bueno, entonces, no sé si con eso les queda claro. Bueno, entonces, un semiconductor se considera que es un elemento en el cual determinamos un proceso de conducción eléctrica, obviamente de forma controlada, obviamente por qué clase de cosas, porque vamos a manejar unos grupos de electrones libres que van a estar orbitando a nivel de materiales, en la estructura del material, obviamente, y obviamente controlando ese paso de ese manejo de orbitales que están presentes en esos átomos, en este caso, de unos puntos a otros. Entonces, el semiconductor, ¿nosotros qué le vamos a hacer? Le vamos a controlar específicamente la posibilidad que disponga un electrón, una cosa que llama laguna. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Pues lo que supuestamente no está con una cierta fuerza de cohesión para pegarse a un átomo, se puede obviamente desplazar y mover. Eso es lo que permite manejar este tipo de cosas. Por ejemplo, acá tenemos nosotros, como pueden apreciar, la configuración electrónica del átomo de cobre. Eso es cobre, ¿no? Como pueden ver, es un elemento de conducción. Eso es cobre. Sí saben que el Cu es cobre, ¿no? En este caso. Entonces, acuérdense que existen dentro de estas cosas, estamos haciendo un resumen de una cosa que llama la corriente de desplazamiento y las corrientes de difusión determinadas en un sólido. Recuérdense que en presencia de un campo eléctrico, el movimiento de las trayectorias puede ser básicamente de una manera u otra. Revisen y verán dónde es más ordenado. Entonces, cuando se aplica un campo eléctrico, el movimiento aleatorio, digamos que permite alejar un poco la interacción de las cargas. Y obviamente estamos hablando de la consideración de esas corrientes de difusión, que desde un punto de vista habíamos dicho nosotros que terminábamos prácticamente igualando o estableciendo un cierto parámetro ecualizador o una cierta condición de ecualizador para el concepto de manejo de partículas en este caso. Entonces, que habíamos dicho nosotros dentro de ese punto de vista que es cuando nos referíamos a las teorías de las bandas de energía, estamos refiriéndonos sobre el modelo de Niels Bohr, ¿cierto? Que obviamente este tipo de cosas involucraba que en cada elemento de la materia existieran unos niveles de energía que estaban definiendo las órbitas de los electrones alrededor de los electrones que conforman un átomo, en este caso con respecto a su núcleo. Entonces, que para poder hacer ese tipo de cosas y mover elementos de una banda a otra se requería energía. Y recuerden que esa energía es la que hace que supuestamente uno pueda manejar la materia. Acuérdense, por ejemplo, de lo que supuestamente pasa en una bomba atómica. ¿Qué es lo que sucede en una bomba atómica? Hay una liberación en cadena de muchos niveles de energía a nivel de un átomo. ¿Cuáles son los tipos de elementos que en la Tierra, en este caso, producen en ese sentido este tipo de cosas? Pues ciertos elementos de la materia. Recuerden que cómo se construye o cómo es el principio de los elementos atómicos, ¿no? En este caso. Entonces, esa teoría, mire, con esto hasta estamos explicando cómo funciona una explosión atómica. ¿Por qué? Porque es que eso es liberar energía de forma controlada. El que creó la bomba atómica pensó bastante bien en estas cosas. Lo que pasa es que no pensó que se fuera a usar para estos tipos de vicisitudes para resolver conflictos, en este caso, ¿no? Entonces, obviamente, de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta en el control de las bandas de energía son que existen una cosa que llama las bandas de valencia y las bandas de conducción, que están separadas por una cosa que llama la banda prohibida. Y que si hay la suficiente energía para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción es porque supuestamente tenemos
la posibilidad de formar elementos portadores. Recuerden esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un semiconductor? Un semiconductor, pues supuestamente involucra, en este caso, que se puede en los niveles de Fermi, ¿cierto?, tener un cierto control de unión entre lo que es la banda de conducción y la banda de valencias, ¿cierto? En este caso. Entonces, esa banda de conducción y esa banda de valencias, cuando tiene, en ese caso, esa banda prohibida muy grande, se considera que es un elemento aislante. Cuando la banda de conducción y la banda de valencias está, digamos que, traslapada o solapada, tenemos un elemento conductor. ¿Sí quedó claro? O muy buen conductor. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces, a partir de aquí estamos encontrando nosotros, obviamente, el concepto de cristales. Entonces, ¿qué son los cristales? Pues hay unos cristales, los cristales son, digamos, materiales que de pronto se construyen a través de lo que es una especificación de manejo de materia con repetición infinita regular en el espacio y las estructuras unitarias idénticas. Eso es un cristal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues los átomos que se van a usar para esto, lo que van a es a ayudar a considerar rejillas que van a ocupar un volumen, en este caso, y a esa rejilla, cuando está considerándose su construcción, se le da el nombre de celda básica. Entonces, los materiales más usados para formar cristales a nivel de lo que uno ya va a buscar para uniones PN son el germanio y el silicio. Entonces, hemos dicho nosotros acá que según el grado de pureza pueden manejarse cristales de dos tipos, que son cristales intrínsecos, que son también llamados los cristales puros, y cristales extrínsecos, que son los también llamados cristales impurificados o dopados. En otras palabras, nosotros no vamos a usar realmente cristales intrínsecos, vamos a usar cristales extrínsecos para poder hacerle un concepto de dopaje. Y recuerden las cosas que se hacen a nivel del dopaje. ¿Sí quedó claro? Porque hay una cosa que es dopar para considerar la característica N y hay una cosa para poder considerar el material y lograr la característica P. Mientras que en uno se van a liberar electrones, en el otro se van a liberar lagunas. Entonces, este es un átomo de cristal de silicio, en este caso, como pueden apreciarlo, ¿sí? Ahí están viendo ustedes los enlaces que los componen. Y acuérdense que esto tiene cuatro átomos iguales compartiendo electrones entre sí, usando una cosa que se llama, entre ellos, para unirlos, que son enlaces covalentes. Esto que están viendo acá ustedes es lo que se define como una celda de cristal de silicio que tiene cuatro átomos. Tiene un espacio geométrico, ¿no? Obviamente bien definido, donde uno de ellos, ese es el átomo central. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, miren bien, esta es una celda base y cuatro átomos alrededor de este ligados, mírenlo bien, compartiendo electrones entre sí. Velo acá. Entonces aquí podemos verificar nosotros que esos electrones periféricos van a estar participando en los enlaces covalentes. ¿Cuáles son los electrones periféricos? Estos que están acá. Y esos son los que forman precisamente los enlaces covalentes. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuántos átomos se están usando para que hayan, en este caso, cuántos electrones se están usando para que a partir del centro se forme un enlace covalente? 8. 2, aquí están, ¿no? 2, 4, 6, 8. ¿Quedó claro? Bueno. Sí, señor. ¿Preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, a ver, también pensemos en algunas cosas bien importantes. Fíjense que algunas veces nosotros podemos generar, para poder ver qué está pasando con la materia, en este caso, ¿sí? Ciertas condiciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver qué sucede en un material, aplicamos un estímulo y puede que nos genere, obviamente, un movimiento de fotones. Eso es energía luminosa. Y obviamente también puede generarnos energía térmica. Entonces, ¿qué puede pasar? En este caso, pues nosotros si por ejemplo manejamos un material de estos a temperatura ambiente,
y le aplicamos unas ciertas condiciones, podemos lograr, por ejemplo, 1.5 por día a 10 portadores libres, en este caso por centímetro cúbico en silicio puro. O sea, esto no es fácil de entender sino metiéndose en este cuento, porque es electrónica de estado sólido. Entonces, si ustedes en una celda fundamental de cristal de silicio, en este caso pueden entenderla, o sea, todo esto que está acá, es esto mismo que está aquí. ¿Qué es lo importante? Que este punto, este punto, este punto, este punto y este punto son los que conforman la estructura cristalina en la que se disponen enlaces covalentes donde obviamente hay presentes, en este caso, 8 electrones. Esto es una celda de cristal de silicio. ¿Ya? Entonces, vivimos obviamente manipulando estas cosas. Esto es un cristal de silicio. Esto es un material que de pronto podemos en un momento especificado caracterizar como extrínseco. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos pensando en ya no mirar que este sea supuestamente su quinto elemento, sino que sea dopado con otra proporción. Acuérdense que supuestamente en este caso, miren bien, que estos materiales están buscando, en este caso, considerarles un manejo específico a su estructura de pureza. Entonces, esa estructura de pureza podemos, ¿qué hacer con ella? Pues doparla, en este caso. Entonces, supuestamente el material estamos buscándolo, obviamente, considerando algunas condiciones en sus enlaces covalentes. Por ejemplo, si él no tiene, obviamente en este caso, unas ciertas condiciones, podemos hablar de que en él no hay condiciones específicas eléctricas, sino hay cargas libres, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hasta llegar a considerar que el material, cuando no es tratado de una manera adecuada, puede ser un mal conductor de corriente eléctrica. De hecho, ¿cuál es la razón de ser de esto? Entonces, la razón de ser de esto, para poder volverlo un buen material controlado, está en el hecho de que usted considere cómo saberlo dopar, que fue lo que estuvimos diciendo ahora. Entonces, para utilizarlo como conductor o como no conductor en los circuitos electrónicos, vienen los procesos de dopaje. Y recuerden ustedes, en ese caso, que el silicio se puede considerar sin portadores, manejando electrones o manejando lagunas, en este caso. Eso ya lo mencionamos acá. De acuerdo a esto, pues obviamente se hablan de sus elementos portadores, ¿cierto? De sus densidades de corriente, de su movilidad entre lo que son grupos de electrones y grupos de huecos. Y recuerden lo que pasa con esto, ¿no? A nivel de las bandas. En este caso, y las regiones P y N, las regiones de bandas de elementos conductores y regiones de bandas de lagunas. ¿Qué sucede con esto? Pues que los niveles de Fermi pueden en ese caso alejarse o equipararse. ¿Ya? Entonces habíamos llegado a este elemento que está acá, fundamentalmente, que es desde donde se parte todo. Entonces en el silicio, pues se quiere mirar a ver qué pasa cuando a través de él se busca la circulación de corriente. Entonces, ¿qué se supone que va a pasar? Estoy repitiendo prácticamente todo. Entonces, en este caso, si vamos a hablar de dopaje, vamos a hablar de la primera condición, que es materiales supuestamente caracterizados tipo N, cuando los dopantes de valencia más 5 son utilizados. Entonces, ¿qué pasa en las bandas de valencia? Pues se van a formar enlaces covalentes con átomos de vecinos y obviamente el electrón que queda allí restante queda lo suficientemente libre y débilmente ligado con el átomo de impureza, obviamente, y eso involucra soltar un electrón. Entonces, esas impurezas donoras que están allí presentes van a donar un electrón a la banda de conducción. ¿Qué elementos pueden lograr básicamente este tipo de cosas? El fósforo, el arsénico y el antimonio, ¿ya? Básicamente esto está pasando de esta manera, en esa unión tipo N, en ese caso. En la unión tipo P, los dopantes con valencia más 3 son empleados. ¿Qué elementos se usan para esto? Borio, galio e indio, ¿cierto? Y todo lo que estamos buscando es que la impureza aceptora acepte un electrón de la banda de valencia. Ya eso es otro paseo, en este caso. ¿Está claro? Recuerden también los términos que estuvimos mencionando, los portadores mayoritarios y la de portadores minoritarios en especial. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es las uniones tipo PN? Y vamos a encontrar obviamente una determinación en sus regiones de conexión, técnicamente hablando.
Nosotros en este caso pues tenemos el flujo de cargas que van desde las regiones N a las regiones P o de las regiones P a las regiones N. Y recuerden en ese sentido de que pues en una hay agujeros, en este caso, o lagunas, y en el otro hay cargas o movimientos de electrones. Esto define una banda de unión. Y en esa banda de unión, obviamente, o en esa región de unión, en este caso, es donde se supone se establece el enlace entre las regiones P y las regiones N. Obviamente, en este caso, en esta zona de unión, que a muchas veces le dice zona de agotamiento, se determinan las condiciones de las que hemos estado hablando. ¿Ya? Y habíamos dicho nosotros que en ese sentido, en esa región N, pues habíamos considerado que los electrones que están allí montados para movimiento de cargas, los electrones están cercanos a esa juntura y se van a difundir de esa región con alta concentración de electrones a la región de baja concentración de electrones. O sea, van de la región N a la región P. Y hay un flujo de densidad de corriente que define esa parte. Para la región P, los huecos son los que se van a difundir hacia la región N. Y en ese caso también se define una densidad de corriente. ¿Ya? Entonces, esta cosa también nos hablaba a nosotros de lo que era la corriente de difusión y la corriente de desplazamiento. Que pues, por ejemplo, cuando había en un material, ojo con esta parte, polarización directa, entonces la corriente de difusión es la dominante. Cuando la polarización es inversa, la corriente de difusión se hace cercana a cero y la que prima es la corriente de desplazamiento. Entonces, el resumen de todo esto fue esta parte. Que en equilibrio es cuando entre el mismo material no hay aplicado un potencial. Cuando hay polarización directa es porque básicamente estamos logrando este tipo de cosas y obviamente vemos una media separación entre lo que son los elementos de la banda de valencias y las bandas de conducción. Pero cuando la polarización es inversa, en este caso cambia un poco en la ubicación de la banda de valencia o cambia ostensiblemente y se distancia ostensiblemente la banda de valencias contra la banda de conducción. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, eso es digamos que todo lo que podemos hacer por el día de hoy. Agradezco su presencia.